Alguien como tú es la esposa de mi hermano. Deberías liberarle. Creía que me llevaba bien con mi cuñada, pero cuando nos quedamos a solas me mostró su verdadera cara. Me sorprendió su drástico cambio de actitud, pero comprendí que esa debía de ser su verdadera naturaleza. Me llamo Sonia. Tengo 30 años. Hace 4 que me casé con Francisco, mi marido, 2 años mayor que yo. Nos conocimos en el trabajo y al principio vivíamos los dos solos. Sin embargo, después de que mi suegro falleciera hace 2 años, empezamos a vivir con mi suegra. Se lo propuse porque pensé que sería duro para ella vivir sola y vivíamos demasiado lejos para acudir rápidamente si ocurría algo. Además, mi suegra tenía bastante dinero, tanto de su propio patrimonio como de la herencia de mi suegro, así que también existía la preocupación de que pudiera ser víctima de una estafa. Francisco también estaba preocupado, y como el desplazamiento desde casa de su madre no era un problema, decidimos irnos a vivir con ella. La relación con mi suegra ya era buena, así que no me preocupaba, pero la convivencia resultó ser aún más cómoda de lo que esperaba. Teníamos aficiones similares y nos llevábamos aún mejor que antes, ya que los dos éramos de interior y nos gustaban las mismas cosas. Así que disfrutábamos juntos del tiempo que pasábamos en casa. Tal vez por ello, mi suegra parecía más contenta y se reía más a menudo, lo que también agradó a Francisco. Después de mudarme, empecé a ocuparme de las tareas domésticas y también empecé a trabajar a tiempo parcial en un centro infantil local. Era un trabajo a tiempo parcial, unas 3 veces por semana, pero estar rodeada de esos niños llenos de energía también parecía levantarme el ánimo. Desde que nos mudamos, mis días han sido más gratificantes que nunca. Creo que vivir juntos fue la decisión correcta. Pero había un problema. Mi cuñada, Natacha, que tiene la misma edad que yo. Natacha ya estaba casada y fuera de casa cuando me casé con Francisco, así que solo la veía una vez al año. Cuando estábamos las dos solas, solía hacer comentarios sarcásticos. Antes, cuando había otras personas alrededor, su actitud hacia mí era educada, así que hasta entonces pensé que podríamos ser amigos. La primera vez que Natacha me dirigió su malicia, me quedé estupefacto. Desde entonces, me resultaba desagradable, pero como rara vez nos veíamos, no le di mucha importancia. Sin embargo, ahora que vivíamos en la misma casa, nos veíamos a menudo. Natacha no vivía cerca, pero venía casi todos los fines de semana, incluso antes. Venía a comer y a veces se quedaba a cenar. Aunque tenía su propia familia, no podía evitar sentirme presuntuosa. Pero a mi suegra, como era rica, no parecía importarle. Y aunque Natacha era mala conmigo, no actuaba así delante de mi suegra ni de Francisco. Para ellos, seguía siendo su adorable hija y hermana, sobre todo para Francisco y Natacha, que compartían desde niños el amor por las actividades al aire libre y se llevaban muy bien debido a intereses similares. No me atreví a decirles a mi suegra y a Francisco que le caía mal a Natacha. «Hola, ya he vuelto. Sonia, ¿podrías cuidar a mis hijos por mí?» Así que acabé cuidando de sus hijos mientras ella pasaba tiempo con Francisco y mi suegra. Natacha parecía adorar a su familia y, tal vez por mi buena relación con ellos, no me veía con buenos ojos y siempre me buscaba tareas que hacer. Nunca se olvidaba de colar un comentario malvado en un susurro. «Tengo 2 hijos, y ser padre es duro. Deberías estar agradecida de que te dé esta oportunidad de practicar». Natacha venía casi sin falta los fines de semana, sabiendo que en casa de sus padres podía descansar del cuidado de los niños y cedérmelo, actuando como si me estuviera haciendo un favor. Sus hijos eran un poco gorditos y revoltosos, y aunque no me importaba cuidarlos, estaba harta de los constantes comentarios sarcásticos. Quería replicar, pero me mordía la lengua delante de sus hijos, ya que Natacha siempre sonreía a flor de piel. Cualquier réplica mía podría hacerme parecer la mala en lugar de ella. Así que me guardé las respuestas y me callé. Para los de fuera, Natacha y yo parecíamos charlar alegremente, lo que llevó a mi suegra y a Francisco a comentar lo bien que nos llevábamos, a lo que yo solo podía responder con una vaga sonrisa. En esta familia tan unida, no podía decir simplemente, Natacha tiene mala personalidad. Y como nunca me defendía, Natacha se envalentonaba más para intimidarme. Es bueno que ahora puedas practicar la paternidad. Asegúrate de hacerlo bien, ¿vale?
Y no le dejes todas las tareas domésticas a mamá, ¿verdad? Ya que vivís juntos, deberías hacerlo perfectamente. Sobre todo después de lo de mi suegra, que parecía tan contenta de hacer manualidades juntas. Me pareció que me estaba chasqueando por irritación, haciéndole la pelota a mamá. Eres una mujer tan anticuada. Parece que mi cuñada cree que tengo mejor relación con su madre que ella. Tal vez sea porque nuestras aficiones, así como nuestras personalidades, son parecidas, pero yo me siento tranquila cuando estoy con mi suegra. Ella siente lo mismo, y a mi cuñada no le gusta que nos llevemos tan bien, así que se queja conmigo cada vez que nos vemos. Siempre tiene un comentario sarcástico para mí, pero yo lo dejo pasar sin provocarla. Lo siento como una burla infantil aunque seamos adultos, así que nunca me deprimí por sus comentarios sarcásticos. A veces hago las tareas domésticas mejor y más rápido que ella, así que sus quejas a menudo suenan como uvas agrias. Últimamente, sin embargo, los comentarios han empezado a centrarse en el hecho de que aún no tengo hijos. A partir de ese momento, ya no me resulta tan fácil ignorar sus comentarios sarcásticos. Hace unos 3 años que te casaste, ¿no? ¿Por qué aún no tienes un bebé? Mi cuñada, con 2 hijos, sonreía como si su posición fuera superior a la mía porque yo no tenía ninguno. Los hijos son regalos. No son cuestión de tiempo. A mí me preocupaba no tener hijos, así que intentaba mostrarme indiferente delante de ella. Pero por dentro me desalentaba. Trabajo a tiempo parcial en un centro infantil y me relaciono mucho con los niños, pero sigo deseando tener los míos pronto. Cuando saca el tema de los niños, ya no puedo responder con una réplica inteligente como antes. Ella se limitaba a sonreírme triunfante. Ahora, en el 4.º año de matrimonio, no dejan de molestarme los comentarios de mi cuñada sobre la imposibilidad de tener un hijo. Así que decidí ir al médico. Sus palabras me habían inquietado por la posibilidad de ser infértil. Lo he consultado más con mi marido y me ha tranquilizado diciéndome que no hay por qué preocuparse. Me alegraría que tuviéramos hijos, pero lo más importante es que estés conmigo. No hay por qué precipitarse. También me dijo, vamos a trabajar para tener hijos juntos. Eso me hizo sentir que había conocido a un buen hombre. El apoyo de mi marido hizo que, aunque me sintiera angustiada por los comentarios mezquinos de mi cuñada, no me lo tomara demasiado en serio. Fuimos al hospital a que nos hicieran unas pruebas pensando que estaría bien que nos hicieran un chequeo para estar seguros, pero nos llevamos un susto con los resultados inesperados. ¿Cómo? No puede ser. Tuve que preguntar varias veces para asegurarme de que no era un sueño, pero casi me echo a llorar cuando me di cuenta de que era real. Estaba embarazada de 2 meses. Mi ciclo menstrual suele fluctuar, así que esta vez pensé que se había retrasado, pero nunca imaginé que estuviera embarazada. Había pensado que podría ser estéril, así que esta noticia fue increíblemente bien recibida. No tenía síntomas típicos de embarazo, así que los resultados inesperados me sorprendieron, pero mi marido y yo estábamos encantados. Estaba más sonriente que antes de ir al médico y, cuando llegamos a casa, compartí la noticia con mi suegra y los 3 lo celebramos juntos. Me acaricié el vientre a un plano, transmitiendo mi felicidad al bebé que iba a nacer. Con esta noticia, todas mis angustias anteriores se desvanecieron y esperé con impaciencia el nacimiento de mi bebé. En cuanto a la reacción de mi cuñada, continuó con su sarcasmo cuando estábamos los 2 solos. Quizá fuera porque el contenido de su sarcasmo disminuía, o quizá porque no le gustaba verme tan constantemente feliz por mi embarazo, pero a mí me pareció que estaba fuera de sí. Entusiasmada con el bebé, su sarcasmo parecía una suave brisa que no me molestaba en absoluto. Sin embargo, en la siguiente revisión, me quedé desolada al saber que había abortado. ¿Qué? ¿Por qué? Le pregunté al médico casi llorando. Ya había estado pensando mucho en los métodos de crianza y en las cosas que quería hacer con el niño, deseando que naciera, así que el aborto era impensable. Había investigado sobre el embarazo y no recordaba haber hecho nada que pudiera provocar un aborto. La conmoción del aborto y la autoculpabilidad fueron casi aplastantes. El médico me explicó que los abortos espontáneos precoces son relativamente frecuentes y que a veces se deben a anomalías cromosómicas. Pueden ocurrir incluso cuando no hay nada malo por parte de la madre. Me dijeron que no le diera demasiadas vueltas, pero no pude evitarlo. Deseaba tener un hijo, así que cuando por fin me quedé embarazada, me alegré muchísimo.
Pero después de sufrir un aborto espontáneo, la alegría que había sentido hasta entonces se convirtió en un profundo shock que me dejó profundamente triste. Mi marido y mi suegra estaban preocupados e intentaron animarme, pero como había tenido tantas ganas de tener un bebé, me costó recuperarme y no conseguía volver a mi rutina normal. Además, el sarcasmo de mi cuñada pareció intensificarse al enterarse del aborto, lo que agravó mi depresión. ¿Qué demonios has hecho para abortar? No estás hecha para ser madre. Y después de un aborto, no es probable que no vuelvas a tener hijos. ¿Qué sentido tiene estar casada si no puedes tener un hijo? Decía estas crueles palabras con tanto regocijo. Estaba claro que disfrutaba haciéndome daño. Por eso empecé a pensar que nunca podría tener un hijo. Normalmente le habría contestado, pero estaba tan deprimida que me lo tomé muy a pecho. Intenté comportarme con normalidad en mi trabajo a media jornada, pero incluso los chicos se daban cuenta de que no era la misma de siempre y me expresaban su preocupación, lo que no hacía más que empeorar mi estado de ánimo. Sabía que no podía seguir así, pero no podía deshacerme de la sensación de desgana y falta de energía. Esta distracción puede haberme llevado a caerme por las escaleras de camino al trabajo, lo que me provocó una lesión que requirió hospitalización. Me caí y me hice moratones por todo el cuerpo, fracturándome gravemente el brazo y la pierna derechos. Por suerte, un transeúnte llamó a una ambulancia y acabé ingresada en el hospital durante un mes. Me sentí fatal por preocupar a mi marido y a mi suegra, que vinieron al hospital muy preocupados. Temíamos que te hubieras vuelto imprudente porque estabas muy decaída. Es un alivio que estés bien. Has estado perdiendo mucho peso y ahora encima tienes una lesión. Estábamos muy preocupados. Y al ver sus caras de preocupación, me di cuenta de la preocupación que les había causado. Había perdido el apetito y el peso de tanta angustia, lo que no hacía sino aumentar su preocupación. Por fin me di cuenta de lo descuidado que estaba mi cuerpo, no solo por la lesión, sino por la falta de cuidados en general. Me había olvidado de cuidarme la piel y el pelo porque no tenía apetito. Sin embargo, sus palabras, a causa de mi lesión, me hicieron decidirme a cambiar de mentalidad. Siento preocuparos, pero ya no estaré decaída. Me recuperaré rápido de esta lesión. Declaré con nueva energía en la voz. Decirlo en voz alta pareció levantarme aún más el ánimo. Aunque la lesión fue desafortunada, me ayudó a superar por fin el trauma del aborto. Tuve la suerte de disponer de una habitación privada en el hospital, lo que me permitió descansar plácidamente gracias a mi suegra, que cubrió generosamente el coste adicional de la misma. Las instalaciones eran bastante cómodas, lo que facilitó mucho mi estancia. Las hermosas flores que trajeron mi marido y mi suegra también alegraron la austera habitación blanca. Como mi brazo dominante estaba fuera de servicio, me visitaban a menudo para hacerme compañía y me traían cosas que podía disfrutar sin usar el derecho. Empecé a practicar la escritura con la mano izquierda y, aunque me resultaba incómodo debido a la lesión, podía pasar el tiempo cómodamente. Mis compañeros del trabajo a media jornada también me visitaron, y los niños me enviaron una tarjeta con su torpe letra que decía «Recupérate pronto», lo que me alegró el corazón. La idea de mostrar a todos un yo más sano tras salir del hospital me llenaba de vigor. Sin embargo, lo único que seguía causándome estrés era cuando mi cuñada me visitaba sola. Nunca me decía nada malo cuando había otras personas cerca, pero a solas conmigo en la habitación podía ser bastante desagradable. Como no tenía escapatoria en la habitación privada, me sentía atrapada. No me parecía bien llamar a una enfermera para esos asuntos, así que tenía que aguantar sus comentarios sarcásticos hasta que viniera otra persona o ella decidiera marcharse. A menudo venía solo para hacer comentarios desagradables, lo que me hacía preguntarme si tenía demasiado tiempo libre. Pero una vez, cuando fingí estar dormida, se marchó al poco de llegar, así que empecé a fingir dormir cada vez que se esperaba su visita, lo que afortunadamente redujo el número de sus desagradables comentarios. Finalmente, llegó el día en que me dieron el alta. Vas a salir pronto. Pensábamos organizarte una pequeña fiesta en casa cuando salgas. ¿Qué os parece?, sugirieron entusiasmados mi marido y mi suegra. Estoy impaciente, respondí, realmente emocionada por su consideración. Natacha se alegrará de que te recuperes. Ha estado preocupada por ti, dijo mi suegra, lo que significaba que incluso Natacha estaría allí.
Me sentí un poco decepcionada, pero mis suegros eran ajenos al trato que Natacha me dispensaba, así que no podía expresar mi preocupación. No me entusiasmaba que viniera mi cuñada, pero pensé que mientras no estuviera sola con ella y estuviera cerca de mi marido y mi suegra durante la fiesta, no pasaría nada. Cuando llegué del hospital, la casa ya estaba decorada con flores brillantes y coloridas, lo que me levantó el ánimo por primera vez en mucho tiempo. La mesa estaba llena de platos deliciosos, algunos cocinados por mi suegra y otros comprados en tiendas. Justo cuando todo estaba casi listo, llegó mi cuñada con una gran bolsa y un bolso. Siento llegar tarde. Enhorabuena por el alta, Sonia, me dijo con una sonrisa perfecta, y yo se lo agradecí con una sonrisa propia, a pesar de haberme sorprendido por sus comentarios sarcásticos anteriores en mi habitación del hospital. Me asombraron sus increíbles dotes interpretativas. Nos sentamos todos, con los vasos llenos de bebida en la mano. Por el alta de Sonia, brindó Francisco, y empezamos a comer. Yo no bebía alcohol debido a mi lesión, pero los otros tres se lo servían generosamente, sobre todo mi cuñada, que trajo el suyo y bebió generosamente sin molestarme, lo que me hizo sentir aliviada de que la comida transcurriera sin problemas. Incluso con la mano derecha fuera de servicio, me las arreglé para comer sola, gracias a los utensilios fáciles de usar que me había preparado mi suegra, y mis habilidades con la zurda habían mejorado. Cuando la comida empezaba a escasear y estábamos a punto de terminar, mi cuñada me entregó un regalo. «Ah, casi se me olvida, esto es para tu alta, ábrelo cuando estés sola», me lo dio con la cara sonrojada y ebria. «Muchas gracias». Tenía mucho bagaje teniendo en cuenta que solo era alcohol, pero nunca esperé que a mi cuñada se le ocurriera celebrar mi alta del hospital. Me sorprendió que se le hubiera ocurrido hacerme un regalo de alta, ya que no se me había pasado por la cabeza que hiciera algo así. «Vaya, un regalo de alta. ¡Qué detalle!», dijo Francisco, impresionado y un poco achispado. Mi suegra sonrió feliz ante lo que parecía una escena familiar solidaria y unida. Después, mi cuñada se excusó para ir al baño antes de salir. Mi suegra y Francisco me dijeron que me lo tomara con calma y me sentara mientras ellos empezaban a limpiar. Herida, seguí su consejo y me senté en el sofá, mirando el regalo que me había hecho. No pesaba mucho, estaba envuelto en papel con motivos florales y un lazo naranja, una combinación alegre. Sin embargo, tenía mis dudas. No era habitual que mi cuñada me hiciera un regalo, y su susurro, «ábrelo cuando estés sola», sonaba francamente sospechoso. Con ella fuera de la habitación, decidí abrir el regalo de inmediato. En el interior, encontré objetos peculiares para recibirlos como regalo por mi situación, lo que me hizo detenerme confuso. «¿Qué es esto?», exclamé, dejando caer el regalo conmocionada. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?». Francisco y mi suegra se acercaron corriendo, confundidos, mientras miraban el regalo caído que yo señalaba. «¿Esto?». No creí que pudiera explicarlo bien, así que señalé el regalo que se me había caído. Lo miraron con curiosidad y parecían tan confusos como yo. Dentro había artículos para bebés y manualidades. Claro que no había renunciado a la idea de tener hijos algún día y me gustaban las manualidades, pero solo habían pasado 6 meses desde mi aborto espontáneo y, con mi lesión, ni siquiera podía hacer manualidades aunque quisiera. El contenido era tan inadecuado para un regalo de alta. Regalar artículos de bebé a alguien que aún se estaba recuperando de un aborto espontáneo y de una lesión me parecía un insulto deliberado. Si no me hubiera recuperado, ver esos artículos de bebé podría haberme destrozado. También estaban confusos porque no pretendían dármelos como felicitación por mi salida del hospital. Teniendo en cuenta mi situación, la perplejidad se convirtió en enfado cuando encontramos dentro una tarjeta con un mensaje. Debería haber contenido palabras alentadoras, pero en su lugar estaba llena de malicia por parte de mi cuñada. Una esposa inútil debería marcharse. Intenta tener hijos o hacer manualidades si puedes, ¿eh? Al principio, las dos se quedaron calladas, quizá porque pensaban que mi cuñada y yo nos llevábamos bien. Pero no tardaron en empezar a enfadarse por lo que había hecho Natacha. En ese momento, Natacha volvió del baño y entró en la habitación, lo que llevó a mi marido, Francisco, a encararse con ella. «Oye, ¿en qué estabas pensando para darle esto a Sonia?», le preguntó, con la voz atronada por un enfado repentino.
Natacha parecía confusa al principio, pero al ver el papel de regalo en la mano de Francisco, pareció darse cuenta de lo que había pasado. ¿Lo has abierto? Te dije que lo miraras cuando estuvieras sola. Sin embargo, ya fuera porque estaba borracha o porque simplemente no le importaba, Natacha no pareció arrepentirse lo más mínimo y en su lugar se quejó conmigo. El enfado de Francisco no hizo más que crecer ante su actitud. ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así? ¿En qué estabas pensando? Pero Natacha, sin inmutarse y como si fuera lo más natural, replicó: Bueno, no tiene sentido tener una esposa que no puede tener hijos, que está herida y ha perdido su valor, que no puede hacer nada bien. Deberías divorciarte de ella y casarte con alguien mejor. A pesar de los intensos gritos de Francisco, Natacha mantuvo la calma y siguió insultándome. Incluso llegó a decirle a Francisco: «Puedo presentarte a alguien agradable». Encantada con su propia sugerencia, Natacha se echó a reír a carcajadas. Francisco, con la cara roja y los puños apretados, parecía demasiado furioso para hablar. En medio de todo esto, oímos el suspiro de mi suegra. Entonces mi suegra, que parecía haberse calmado, dijo en voz baja, casi para sí misma: «Voy a cortar lazos contigo». Al oír la palabra cortar lazos, Natacha me miró triunfante, confundiendo la intención de mi suegra con un acuerdo con ella. «Así es, no necesitamos a alguien como ella en la familia», dijo, y volvió a echarse a reír. Pero se congeló ante las siguientes palabras de mi suegra: «Voy a cortar lazos contigo, Natacha». ¿Qué? ¿Por qué? La confusión de Natacha era evidente, y de repente pareció despejarse y empezar a asustarse. ¿Por qué? Somos familia, ¿verdad? Si hay que cortar lazos con alguien, que sea con Sonia, no conmigo, protestó Natacha, incapaz de aceptar la idea de ser repudiada. Pero mi suegra continuó con firmeza: «Alguien que no puede pensar en los sentimientos de los demás, que lanza semejante maldad, no es de nuestra familia. No vuelvas a molestarme porque no volveré a comprar ningún producto de tu marido. Eso nos perjudicará. Tus compras afectan a las ventas de mi marido». Natacha lloraba y suplicaba ya que dejar de hacer esas compras repercutiría en los resultados de su marido. «Basta ya, somos familia. Piensa en mis hijos. Ellos también sufrirán. Ya no eres mi hermana ni mi familiar. No vuelvas a aparecer delante de mí». En su rabia por los insultos de Natacha hacia mí, Francisco la sacó a rastras junto con sus pertenencias y la encerró fuera de la casa. Hizo caso omiso de sus golpes y súplicas para que la dejaran volver a entrar. Ella se quedó fuera un rato, pero acabó marchándose, presumiblemente a su casa. Más tarde, Sonia informó al marido de Natacha de que ya no compraría sus productos, explicándole los recientes acontecimientos. Esto provocó que Natacha recibiera una severa reprimenda. Había sido ama de casa y recibía una asignación de su marido, que ahora parecía haberle sido cortada. La falta de dinero para gastos y el trato severo de su marido parecían haberla dejado angustiada, provocando que se portara mal, haciéndola cada vez menos bienvenida entre sus propios padres y familiares. Es obvio que ser mezquino o acosar a los demás hace que caigas mal. Ya no me reúno con Natacha, pero espero que aproveche esta oportunidad para reflexionar y cambiar. Después, Natacha trató insistentemente de ponerse en contacto con Francisco y Sonia, pero pronto bloquearon sus llamadas. Incluso llegaron a cortar lazos con ella. Francisco y mi suegra también me pidieron disculpas por no haberme dado cuenta antes de cómo me trataba Natacha. Yo, por mi parte, les pedí disculpas por no habérselo contado. Cuando Natacha dejó de existir, dejé de sufrir acoso y me liberé del estrés. Mis heridas se curaron y pude volver al trabajo alegremente. Los niños estaban encantados con mi vuelta, y eso me hacía feliz. 2 años después, por fin tuve el bebé que tanto había deseado, y me emocioné hasta las lágrimas. Aunque nunca olvidaré a mi primer bebé, estoy decidida a apreciarlo y cuidarlo.